como les prometí, vamos a charlar ahora un poquito sobre qué pasa con estas elecciones, fundamentalmente el lanzamiento de las campañas. Y bueno, esta semana, un poco antes del lanzamiento de las campañas electorales, estuvo Cristina Fernández de Kirchner en Infobae. Esto dio mucha tela para cortar, creo que muchos escucharon de un lado y del otro de la grieta lo que quieren escuchar, digamos, los fans de Cristina la vieron fantástica, los que son detractores de Cristina les pareció terrible, pero la verdad es que hay que tratar de mirar un poquito con objetividad algunas de las cosas que se dijeron. Siempre es interesante escuchar un reportaje a una ex primera mandataria o al primer mandatario de un país, porque bueno, uno puede tener, profundizar algunas ideas o algunos conceptos de las cosas que sucedieron, sobre todo cuando alguien no solamente está hablando de lo que hizo, sino también se proyecta hacia el futuro. Y la verdad es que desde mi humilde punto de vista creo que fue una oportunidad un poco perdida. Yo creo que muchos argentinos y argentinas, aunque podemos tener un reconocimiento de muchísimas cosas que se hicieron durante la gestión kirchnerista, tenemos también una visión crítica en muchos aspectos, y sobre todo creo que lo que llevó a la derrota del kirchnerismo en la elección presidencial, y que ahora es lo que se dirime también un poco, es justamente, no, como ella dijo, solo una cuestión de tono o de forma. Creo que hay cosas que hirieron la sensibilidad de todos los argentinos, como fue el caso de Once, que no se habló de esto en la entrevista, pero que era una oportunidad para la exmandataria para pedir disculpas, para pedir perdón, para explicar algo de lo que allí sucedió, que nos dolió a todos los argentinos, y sobre todo los hechos de corrupción, porque se le preguntó por López, dijo que le dio odio, pero a ver, no es una señora que está en su casa mirando y que mira de afuera, o sea, era un funcionario de su gobierno. Se le preguntó por las causas penales que tiene. La verdad que nos pareció que la entrevista quedó corta, quedó pobre, no por las preguntas, sino porque se perdió una oportunidad política de Cristina Fernández de Kirchner de hacer verdaderamente una autocrítica, un mea culpa, o de decir algunas cosas que todos sintamos que resulten más creíbles que lo que escuchamos, ¿no? Sí, comparto con vos lo que decís. Me parece que en realidad lo primero que se ve es una situación de debilidad, porque Cristina ha tenido que ir a aquellos medios a los cuales rehusó darle cualquier tipo de información o de nota durante muchísimo tiempo. En segundo lugar, porque había una queja respecto de que se le estaba interrogando o algo por el estilo, y en realidad el problema es que ella nunca salió a dar explicaciones sobre aquello que está instalado en la agenda. Entonces, naturalmente, cuando va a esos medios, es lógico que le pregunten las cosas que ella no desea responder, porque una objeción era que por qué no le preguntaban sobre su programa y demás, y en realidad me parece que ya tenían claro eso. Después me parece que a ella no le queda muy en claro a qué votante está tratando de seducir, porque si vos ves el discurso que tuvo el otro día, donde la única autocrítica que aceptó fue la del tono en que hablaba en las cadenas nacionales, y supuestamente iría a buscar al indeciso, pero resulta que después el domingo, ayer a la tarde, Florencio Varela tuvo un discurso que nos recordaba a la Cristina más radicalizada y más extrema. Entonces me parece que ahí hay una situación grave, sobre todo porque creo que Cristina ha advertido que hay mucho movimiento esperando el 23 de octubre para empezar la disputa por la sucesión. Bueno, la otra cosa que es importante, que yo decía, es cuando hay un funcionario, cuando hay una gestión, las cosas que se hacen bien, la ciudadanía enseguida las apropia, las hace suyas y las da por naturales y naturalizadas. Pasa incluso con grandes transformaciones como el matrimonio igualitario, o cuando teníamos una corte de lujo, que el presidente Kirchner se haya autolimitado en sus facultades para nombrar los ministros de la corte, cosas que fueron celebradas por toda la ciudadanía, ya se dan por
por cumplidas, por hechas, las cosas que fueron vistas como socialmente valiosas en términos de no discriminación, de más igualdad, no sé, la jubilación de las amas de casa, temas como la asignación universal por hijo, cuestiones, la cobertura social más extendida, o sea, creo que la ciudadanía lo sabe y justamente gran parte del respaldo que tiene es porque valora esos hechos. Lo que uno trata de ver y de revisar cuando termina una función o una gestión es precisamente en qué no cumplimos, qué nos quedó pendiente o en qué nos equivocamos, ¿no? Y eso no se escuchó. No. Bueno, pero me decías que ya se pelean por la sucesión, escúchame, pero esto ya me parece también un poco mucho, ¿no? Porque es precipitar, capaz que se pelean por la sucesión de lo inexistente, entonces mejor, primero garanticemos provincia por provincia los mejores resultados electorales desde el campo nacional y popular en toda su mayor diversidad, los sectores, digamos, más socialmente comprometidos, para decirlo de manera amplia y no estrictamente vinculada al peronismo o al PJ, pero después sí hay que barajar y dar de nuevo, ¿no? Yo creo que sí, pero el problema es que tanto me parece que el espacio del peronismo como también el espacio del macrismo tiene una mirada muy peronista de la realidad en términos de analizar. ¿Los macristas también? Claramente, decís? claramente. ¿Pero quién la tiene Macri? ¿La tiene La Durán tiene Barba? Macri hubiera sido el aliado natural del peronismo en el caso de no existir Cristina en su momento, y creo que va necesariamente a llegar a una alianza después de octubre, quizá el año que viene, para poder impulsar su vos decís que es el Macri que era de Menem, el Macri que era amigo de Menem, el Macri... Llegó por descarte a la alianza con el radicalismo, porque efectivamente no quedaba esa posibilidad, pero en términos programáticos ese es el Macri y esas son las políticas de Macri. Entonces, a mí me parece que, vos fíjate, ayer Magario salió a decir un ratito antes por Radio Millennium, algo que levantaron los medios, que Cristina después de octubre solo va a acompañar un proceso de renovación que va a ser profundo y de la cual ella se anotaba en primer lugar. Magario. Los intendentes más importantes que van en la lista de Randazzo y también en la lista de la Unión Ciudadana se reunieron la semana pasada para empezar a trabajar juntos para tratar de liderar el proceso de renovación del peronismo en la provincia después de octubre. El editorial de Clarín de ayer señalaba como una filtración que el 23 de octubre, el día siguiente de la elección, Urtubey junto con los gobernadores lanzaban la candidatura presidencial justamente del salteño. Y en realidad creo que no se discute una elección legislativa. Los resultados de la elección ya están prácticamente puestos. Puede haber algún cambio en La Pampa y el resto de las provincias prácticamente las elecciones son irreversibles. Igual te diría que más allá de los nombres, lo que yo siento y percibo es que nos guste o no nos guste, en muchos aspectos el PRO o Cambiemos hoy ha venido a significar un cambio en la política, y hay un cambio de un montón de parámetros o de paradigmas. Hubo un movimiento que nos sacó de la dinámica UCR-PJ en su lógica tradicional. Y esto también implica que el PJ no puede volver a plantearse, me parece a mí, si quiere tener una dinámica exitosa, algunas cuestiones como en una vuelta al pasado. Incluso cuando vos me decís Urtubey con los gobernadores, yo hablé con el senador Urtubey y me dice que no quieren aparecer con esta dinámica de los varones del conurbano, la Liga de los Gobernadores, porque entienden que la política también cambió y expresa otras cuestiones que no se expresan desde esa dinámica feudal, la palabra la utilizó él, que es algo de lo que siempre los acusamos a ellos, y que le interesaba pensar, dialogar, discutir procesos que tuvieran que ver con otras realidades, ¿no? Con otras dinámicas, con otras generaciones con otras lógicas de crecimiento, de poder, con otras lógicas de construcción,
y bueno, eso puede resultar interesante en la medida en que hay una conexión federal y territorial importante. Mira, yo creo que sí, creo que el PRO es un partido del siglo XXI y que el Frente para la Victoria todavía sigue siendo un partido del siglo XX, me parece, y lo que necesita ese espacio nacional y popular es generar una alternativa acorde a la agenda actual, porque efectivamente, más allá de que nos disguste, seguramente hace falta una reforma laboral y hacen reformas en los impuestos y hacen falta una serie de cambios que tienen que ver con que el mundo de ahora no es el mundo de 1945. Entonces, lamentablemente estamos discutiendo generalmente en el debate político cuestiones que tienen que ver con el pasado, pero no con el futuro. Sí, pero igual hay un sentido social, de justicia Claramente. social, hay un sentido distinto. Miremos el presupuesto, que era un buen ejemplo para discutir, ¿no? Siglo XXI, en cuestiones retóricas o teóricas o discursivas o cosméticas, pero cuando uno mira el presupuesto te das cuenta que el presupuesto 2018, aunque lo ponen sobre la mesa, no se va a tratar hasta después de la elección, pero sabemos todos que si el PRO, Cambiemos, tiene un éxito contundente en muchas provincias o en la mayoría, después de la elección se va a venir el tarifazo, se va a venir el aumento de naftas, porque ya dijeron ellos ya dijeron que quedaba para después de la elección, pero ya se sabe que va a ocurrir un tarifazo, va a ocurrir un aumento de naftas, la corrección del tipo cambiario, cosa que temblamos porque va a impactar en la vida cotidiana de todos nosotros, porque nuestro bolsillo no va a ser corregido, corrigen solo el tipo cambiario. Los préstamos hipotecarios que se van a ajustar por esa corrección. Vienen las leyes de flexibilización laboral y previsional. Yo lo único que te digo es ajustemos, revisemos todo lo que quiera, pero digo que no vengan con la edad jubilatoria de las mujeres porque se va a arder Troya. Eso ni Menem pudo, mirá lo que te digo. Bueno, lo que digo es esto. El presupuesto viene con recorte de gastos, 2% real en ciencia y tecnología, viene con un recorte en industria y en agro, lo cual llama la atención porque ellos hablan de producir, inversión, y justamente recortan en áreas que tendrían que favorecer el dinamismo económico de la economía real, que son estas áreas de industria, agro, etcétera. Vienen bajando el déficit, pero la reducción se hace sobre todo en base a presión tributaria y anuncian una reforma impositiva, pero no está claro cuál va a ser esa reforma impositiva. Parece una política contradictoria decir que va a haber una reforma impositiva si hasta ahora lo único que han hecho es más presión tributaria, ¿no? Sí. Por el otro lado, hay una situación que están previendo una inflación relativamente baja, pero nadie la cree demasiado, ni los empresarios ni los economistas, porque todos están calculando en base a otros números de inflación, y lo más preocupante es que sigue el endeudamiento, ¿no? Es como que el eje central de la política es esta acumulación de stock de deuda, entonces es complicado. Más endeudamiento, reducción de gastos por el lado de muchas cosas que pueden resultar necesarias para activar la economía, y el principal gasto que aparece en todo el presupuesto 2018 es el pago de intereses de la deuda. Así es. O sea que es el 28% de todo el presupuesto se va en pago de intereses de la deuda. Es 5 veces lo que paga Chile de deuda. Es una enormidad. Parece grave porque, bueno, las prestaciones sociales están bastante acotadas, no crecen, recortan en estos rubros sensibles que dijimos, y sobre todo el otro dato interesante es que este año tuvieron dinero del blanqueo, que eso también dio un pequeño respiro, movimiento, pero el año que viene están planteando baja las retenciones de soja nuevamente, devolver el 3% del 15% de la coparticipación que le deben a las provincias, no van a tener el dinero del blanqueo, y bueno, por el otro lado dicen que vamos a estar mejor, pero con estos números no me cierra que vamos a estar mejor.
no sé si, no, te digo, realmente me parece que el peronismo tiene que ayornarse con un plan que no resigne lo social, pero naturalmente que tenga propuestas más dinámicas. Hay una intervención del otro día, de hace 2 días, de Melconian, muy interesante, que hizo una terrible crítica sobre la política económica, desde la mirada de Melconian. Pero Melconian decía que en realidad es una ilusión pensar que se puede bajar la inflación de ese modo, manteniendo las LEVAC y el nivel de endeudamiento, razón por la cual eso es imposible. Estructuralmente, sin que haya una catástrofe social que pondría en riesgo el futuro del gobierno, no se puede bajar más de 1 punto o 1,5 puntos el déficit, razón por la cual ahí hay una limitación clara. Y que para impulsar este tipo de políticas y de reformas, el gobierno necesariamente va a tener que ir hacia algún tipo de pacto, de acuerdo social con el peronismo o con la oposición, porque si no realmente va a resultar inaplicable. Lo que señalaba Melconian es que el dólar histórico argentino hoy en día tendría que estar a 23 pesos. Bueno, eso ya te anuncia, te dice a dónde nos van a llevar, o sea que en eso estamos. Lo que más me preocupa es dónde queda el empleo, dónde quedan los salarios, dónde queda la industria nacional. Me parece que en esa línea la vinieron pifiando porque abrieron las importaciones de manera desmedida e innecesaria. Esto de verlo el otro día a Berman trayendo los dos televisores. A ver, obviamente a él lo pescaron, debe haber 200 funcionarios que hacen lo mismo sin vergüenza o ponen a un cadete a que o que tienen todas sus inversiones en el exterior, o que tienen sus inversiones en el exterior, pero digamos, cuando se ve la imagen, cuando se ve la foto, da un poco de vergüenza ajena, ¿no? Porque en realidad es legal, está todo bien, pero es una fotografía de lo que está sucediendo en la realidad. No estamos produciendo, estamos comprando, y lo que debería ser recursos locales, inversiones locales, mano de obra, trabajo, empleo, Pero ese es el programa justamente económico del gobierno. Es decir, es el mismo programa que planteó en algún momento, ayornado, que planteó Martínez de Oz, que luego se continuó en los 90 y que siguió adelante ahora. Es decir, tratar de agarrar pocas industrias de punta que puedan competir en el mercado internacional. Fíjate una cuestión muy interesante. Se incrementó notablemente la venta de automóviles, por ejemplo. No, esos son los datos específicos. Ahora, los autos que se venden se fabrican en Brasil, porque los autos pequeños y medianos, que son los que se venden en nuestro territorio, se importan. Los que se fabrican acá no se venden porque son los autos grandes. Caros. Entonces, tenemos que revisar muchas cosas, el tema del Mercosur también, por ejemplo, en qué términos lo estamos manejando. Realmente, decía Melconian, algo que a mí me parece muy interesante, y es esto, dice, ojalá que no se resfríe nadie, porque este plan subsiste, y este gobierno subsiste exclusivamente en base a endeudamiento.